2017. China se convirtió en el mayor consumidor mundial de crudo importado, desplazando a los Estados Unidos al segundo lugar. 2018. El gobierno chino comenzó a comerciar la compra de petróleo en petroyuanes, desafiando el dominio del dólar estadounidense para la venta de petróleo en el mundo. Los BRICS, según Asia Times, apoyaron la medida petroyuan en su cumbre en Xiamen. El Banco Popular de China y el Banco Central de la Federación Rusa firmaron un memorándum para que las transacciones de crudo entre las dos potencias se empezaran a realizar únicamente en yuanes, dando así luz al petroyuan. Los exportadores de petróleo, incluidos Irak, Irán, Venezuela, Angola, Indonesia y Nigeria, han aceptado el yuan como pago por los envíos de crudo. Un informe europeo independiente publicó una autorización para emitir letras del tesoro en yuanes por parte de Arabia Saudita, así como la creación de un fondo de inversión saudita y una participación del 5% de Aramco. Uno de los principales defectos del yuan es que se trata de una moneda muy líquida y poco extendida, por lo que el gobierno chino la respaldó aumentando el volumen de oro de sus reservas. Con la llegada a la presidencia de México, del nacionalista y opositor al modelo neoliberal, Andrés Manuel López Obrador, se puso fin a las prácticas de privatización y de rescate a las empresas privadas con recursos públicos. AMLO asumió la jefatura de gobierno del Distrito Federal el 5 de diciembre de 2000, electo para un periodo de 6 años. En 2003, la encuestadora Parametría estima el nivel de aprobación del mandato de López Obrador en 86%. En una encuesta de la fundación londinense City Mayors lo calificaron como el segundo mejor alcalde del mundo. Organismos financieros internacionales como Fitch, Moody's y Standard & Poor's le dieron la máxima calificación positiva a la capacidad financiera, al otorgar a la deuda del distrito el rango triple A. López Obrador estableció un programa de pensiones para adultos mayores de 70 años. Creó programas de asistencia para madres solteras, desempleados, personas discapacitadas, productores rurales, microempresarios, atención médica y medicamentos gratuitos para familias sin seguridad social, y útiles escolares para estudiantes. Realizó 126,000 acciones de vivienda, construyó 16 nuevas preparatorias en las zonas más marginadas del distrito y fundó la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Construyó un hospital de especialidades público después de casi 20 años que no se abría un hospital público, dio mantenimiento a avenidas que no lo tenían desde hace 25 años, construyó 2 distribuidores viales, 7 puentes y una avenida nueva. Aplicó un programa de austeridad para terminar con los privilegios políticos, y bajó el sueldo de altos funcionarios, incluyéndose él mismo. Las políticas sociales de López Obrador fueron criticadas por sus opositores como populistas y dedicadas a impulsar su imagen política a costa del presupuesto público. AMLO se ha defendido afirmando que es un truco de la derecha llamarle populismo o paternalismo a lo poco que se les da a los pobres, ya que invirtió 65,000 millones de pesos en este ámbito, cifra que no se registró en ninguna otra parte del país. Mediante falsedades legales el gobierno federal inició el proceso de desafuero contra López Obrador, lo que causó polémica a nivel nacional. Grandes sectores de la población consideraron que el presidente de la República, Vicente Fox, trataba de impedir con dicha maniobra que López Obrador fuera candidato presidencial en las elecciones del 2006. Según una encuesta realizada a nivel nacional, determinó que el 65% de la población estaba en contra del desafuero y creían que era un procedimiento injusto. El tema fue polémico y provocó un enfrentamiento entre el gobierno de la República y el de la ciudad. Al estar sujeto López Obrador a un proceso legal que lo inhabilitaba para registrarse como candidato a la presidencia de México. En 2005, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó retirar la inmunidad judicial al jefe de gobierno. López Obrador se declaró dispuesto a ir a la cárcel, aun cuando tenía derecho a salir bajo fianza. El Ministerio Público Federal fijó una fianza de $2,000. Esta fue pagada, sin conocimiento ni consentimiento de López Obrador, por 2 diputados locales de la oposición. López Obrador tomó protesta como candidato a la presidencia de la República, comenzando su campaña en Metlatónoc, Guerrero, el municipio más pobre del país.
López Obrador se adelanta como el favorito en las encuestas con el 38% de las preferencias. El Instituto Federal Electoral aprueba una campaña propagandística de miedo y odio, diseñada por el Partido Acción Nacional, en la que a través de spots de radio y televisión se utiliza la frase «López Obrador, un peligro para México». Además, empresarios particulares y organizaciones empresariales influyeron en la campaña mediante spots de televisión, destacan Sabritas, Jumex, Pepsi, el Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, quienes de acuerdo con el IVOPE gastaron $16.496.800 en propaganda indirecta. El 2 de julio de 2006, al concluir la votación, López Obrador y su partido se declararon inconformes con los resultados del conteo general, alegando la existencia de un fraude electoral. Así comenzó una campaña pública que solicitaba un segundo conteo de todos los votos en todas las casillas. El Tribunal Electoral resolvió abrir solo una fracción del total de las casillas, negando la solicitud formal de abrir la totalidad de los paquetes electorales. Al considerar que las irregularidades que se presentaron no pudieron haber alterado el resultado de la elección, el Tribunal Electoral emitió un fallo inapelable en favor de Felipe Calderón Hinojosa, candidato del PAN, a pesar de las irregularidades presentadas y contempladas por este mismo organismo. AMLO fue presidente del partido Movimiento Regeneración Nacional de 2015 a 2017. Sus elevados niveles de popularidad y el enfoque social de su proyecto, sumados al descontento general, provocado por la serie de problemáticas acarreadas en los últimos 3 gobiernos, le hicieron obtener su triunfo en las elecciones federales de 2018, como el candidato más votado en la historia. Las políticas gubernamentales de López Obrador giran alrededor de 3 ejes fundamentales: combate a la corrupción, generación de un estado de bienestar y pacificación del país. En su primer año de gobierno, haciendo prevalecer la mayoría parlamentaria, consiguió la aprobación de 8 reformas a la Constitución y 59 a distintas leyes, códigos y reglamentos. Sobresalen las reformas a la Carta Magna sobre extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa, la creación de la Guardia Nacional, la nueva reforma educativa, paridad de género en cargos públicos, el acotamiento al fuero del presidente de la República, el reconocimiento constitucional a los pueblos afromexicanos, el carácter vinculatorio de la consulta popular y la revocación de mandato. También la Ley de Seguridad Interior, la Ley de Remuneración de Servidores Públicos, la prohibición de la condonación de impuestos, las reformas laborales en materia de libertad sindical, justicia laboral y negociación colectiva, la Ley de Administración Pública y la Ley de Austeridad Republicana para concretar la política de austeridad en el ejercicio del gasto de las dependencias, las reformas penales para clasificar la evasión de impuestos, la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral como delitos graves, la creación o ampliación de facultades a distintas dependencias gubernamentales, así como la reforma a la Ley General de Salud para garantizar atención médica y medicamentos gratuitos. Aumentó el salario mínimo 60% para 2021, lo que representa una recuperación del poder adquisitivo. Se pusieron en marcha el Programa Nacional de Becas para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, Programa Sembrando Vida, Programa Nacional de Reconstrucción 2019, Programa de Mejoramiento Urbano y Tandas para el Bienestar. También se inició la construcción de caminos y carreteras comunitarias en Oaxaca. Al final del año se presentó un Plan Nacional de Infraestructura con inversión pública-privada, que incluye 147 proyectos especialmente en el área de las comunicaciones y los transportes. En el tema de política exterior, se incrementó la participación de México en distintas instituciones, la elección del país en periodos consecutivos de la presidencia pro tempore de CELAC, el regreso de México al Consejo de Seguridad de la ONU para el periodo 2021 a 2022 y la dirección de la Organización Mundial de Comercio. Se mantuvieron estables los principales indicadores macroeconómicos como la tasa de desempleo, el superávit en el gasto público y la balanza comercial, el consumo, la inflación y el tipo de cambio, además de cerrar el año con un plan de inversión pública, privada para reactivar la economía.
También resultó significativo el sostenimiento de la disciplina fiscal y la política de austeridad, que permitió ahorro en el gasto público y aumento en la recaudación de impuestos. En el 2020, la pandemia de COVID-19 y luego el colapso mundial del mercado de valores, se desataron la peor crisis económica de los últimos 100 años y una de las peores crisis financieras, provocando una súbita caída del Producto Interno Bruto del país, que en términos trimestrales alcanzó al menos 17% en el segundo periodo, aunque con una recuperación del 12.1%. 2019. El Green New Deal combina el enfoque económico de Roosevelt con ideas modernas como la energía renovable y la eficiencia de los recursos. Un intento en 2019 para aprobar un New Deal verde fue patrocinado por la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Ed Markey durante el 116 grados Congreso de Estados Unidos, aunque no logró avanzar en el Senado. En la Unión Europea, una propuesta de 2019 de la Comisión Europea para un Pacto Verde Europeo fue apoyada por el Consejo Europeo y por el Parlamento Europeo. Su propuesta defendía la transición de Estados Unidos a fuentes de energía 100% renovables y de cero emisiones, junto con la inversión en automóviles eléctricos y sistemas ferroviarios de alta velocidad, y la implementación del costo social del carbono, que había sido parte del plan de Barack Obama para abordar el cambio climático en un plazo de 10 años. Además de aumentar el patrocinio estatal de empleos, este Green New Deal también busca abordar la pobreza apuntando a muchas de las mejoras en las comunidades vulnerables y de primera línea, que incluyen a las personas pobres y desfavorecidas. La resolución incluyó llamados a la atención médica universal, aumento del salario mínimo y prevención de monopolios. Paul Bledsoe del Progressive Policy Institute, grupo de expertos afiliado al Conservador Democratic Leadership Council, expresó su preocupación de que establecer metas aspiracionales poco realistas de energía 100% renovable podría socavar la credibilidad del esfuerzo contra el cambio climático. El economista Edward Barbier, autor de la propuesta Global Green New Deal para el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 2009, se opone a un programa federal de empleo masivo, diciendo que el gobierno terminaría haciendo cada vez más lo que el sector privado y las empresas deberían estar haciendo. Barbier prefiere la fijación de precios del carbono, como un impuesto al carbono o un sistema de tope y comercio, para abordar las distorsiones en la economía, que están frenando la innovación y las inversiones del sector privado en energía limpia. Las protestas civiles tuvieron lugar en todo Chile en respuesta a un aumento en la tarifa del Metro de Santiago, el aumento del costo de vida, la privatización y la desigualdad prevalente en el país. Las protestas han sido consideradas los peores disturbios civiles que se han producido en Chile desde el final de la dictadura militar de Augusto Pinochet. El 25 de octubre, más de 1 millón de personas salieron a las calles de todo Chile para protestar contra el presidente Piñera, exigiendo su dimisión. El presidente Piñera cambió 8 ministerios de su gabinete en respuesta a los disturbios, despidiendo a su ministro del Interior Andrés Chadwick. El Congreso Nacional de Chile firmó un acuerdo para celebrar un referéndum nacional que reescribiría la Constitución. Como lo describió The Washington Post, mientras que las últimas 3 décadas de políticas neoliberales hicieron de Chile uno de los países más ricos de América del Sur, con la inflación bajo control y fácil acceso al crédito, también crearon marcadas disparidades económicas y ataron a muchos chilenos a la deuda. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe afirma que el 1% de la población en Chile controla el 26,5% de la riqueza del país, mientras que el 50% de los hogares de bajos ingresos acceden al 2,1%. 2020. La zona de libre comercio continental africana entró en vigor el 1 de julio, suprimiendo el 90% de los aranceles entre los Estados miembros y aportando un aumento del 50% del comercio en los próximos años. Se firmó el acuerdo de libre comercio más grande del mundo, la Asociación Económica Integral Regional, incluidos Australia, Brunei, Japón, Camboya, China, Indonesia, Japón, Laos, Malasia, Myanmar, Nueva Zelanda, Filipinas, Singapur, Corea del Sur, Tailandia y Vietnam. La pandemia COVID-19 tuvo un impacto sin precedentes en la economía mundial. Países enteros cerraron grandes sectores de su país y su economía para combatir la enfermedad.
Los principales impactos económicos ocurrieron debido al temor a la naturaleza altamente contagiosa de esta enfermedad, así como a los encierros. Las respuestas causaron perturbaciones sociales y económicas mundiales, incluida la mayor recesión mundial desde la Gran Depresión. Se identificó por primera vez en diciembre de 2019 en Wuhan, China. La Organización Mundial de la Salud declaró el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional en enero de 2020 y una pandemia en marzo de 2020. Se celebran las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los resultados provisionales muestran que el presidente Donald Trump tiene 23 estados y 213 votos electorales, en comparación con el ex vicepresidente Joe Biden, con 20 estados y lidera 238 votos electorales. Sin embargo, ningún ganador es declarado en la noche electoral. 7 estados todavía no han completado el conteo de votos. Estos estados son Alaska, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. A las 2 de la noche, la tendencia favorecía al presidente Trump. Varios minutos después, el conteo se detuvo en los principales estados claves, que aún estaban en disputa. A la mañana siguiente, la tendencia se revirtió drásticamente, la ventaja ahora la llevaba Joe Biden. Los 538 electores del colegio electoral se reunieron para emitir su voto y finalizar los resultados de las elecciones. Ambos candidatos recibieron sus conteos de 306 para Biden y 232 para Trump. El demócrata Joe Biden, con un 51.4% de los votos, derrotó a Trump con un 46.9%. El presidente Trump hizo numerosos discursos alegando fraude electoral. No vamos a permitir que un grupo de gente se robe la elección, sentenció Trump. La Corte Suprema se negó a escuchar la demanda del fiscal general de Texas, Ken Paxton, testificando que el estado de Texas no tenía legitimación para presentar el caso ante la Corte. 6 estados de los 17 que ya habían expresado su respaldo a la demanda de Texas se unen a la petición de Ken Paxton, quien argumentó que el voto por correo debido a la pandemia afectó la confianza del proceso electoral. Sumado a esto, más de 30 demandas presentadas por Trump fueron rechazadas por falta de pruebas. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, felicita a Joe Biden y Kamala Harris, y acepta los resultados de las elecciones. El edificio del Capitolio de los Estados Unidos es evacuado durante el proceso de certificación de resultados del colegio electoral, después de que los partidarios de Trump rompieran la barrera de seguridad y asaltaran el edificio. El presidente Trump fue suspendido de Facebook, Twitter e Instagram hasta después de la inauguración de Joe Biden por supuestamente incitar al motín. El presidente Trump no asistió a la toma de posesión de Joe Biden. Trump obtuvo 12 millones de votos más que en 2016. El voto demócrata es eminentemente urbano. Sin embargo, a pesar de obtener 10 millones de votos más que Obama en 2008, y 15 más que Hillary Clinton en 2016, Biden ha recibido menos apoyo en todas las grandes áreas metropolitanas de los Estados Unidos, salvo Milwaukee, Detroit, Atlanta y Filadelfia. Ningún presidente en funciones, con menos de 75% de votos en las elecciones primarias para ser designado como candidato, ha perdido una reelección. Trump recibió el 94%, lo que le sitúa en el cuarto lugar de todos los tiempos. La campaña electoral estuvo marcada por una gran movilización en torno a Trump. 5 mítines al día, desde Florida hasta Wisconsin, siempre ante decenas de miles de personas en cada auditorio y fuera de ellos. Y, de Biden, por actos con apenas docenas de participantes, pero una difusión mediática exagerada. Pero Biden mostró en demasiadas ocasiones un estado mental deteriorado. Estados Unidos no es infalible a un fraude electoral. Las dos formas de votación, el sistema de votos por correo, así como el voto electrónico, no son confiables ni seguras, son fáciles de manipular los resultados para favorecer a un candidato. La prensa de los Estados Unidos en favor de Biden fue exclusivamente propagandística. Pero la prensa no proclama presidentes. No decide recuentos, no determina votos válidos, no decide las reglas. Y no es intérprete final de la Constitución. Hubo numerosos casos de papeletas para votar por correo, que llegaron a personas no ciudadanos de Estados Unidos y que están ahora inscritos en el registro electoral.
personas fallecidas que no fueron retiradas del registro y aparecen votando en esta elección, de menores de edad registrados para votar, y condados con más votantes registrados que residentes totales. El Grupo de Observación y Transparencia Judicial Watch alertó de un presunto fraude en las elecciones presidenciales. La denuncia indica que, en 352 condados, en 29 estados, habría un total de 1.8 millones de votantes fantasmas. El número de votantes registrados es mayor al número de ciudadanos en edad para votar. Esta disparidad se encontró al hacer un análisis comparativo entre los datos poblacionales de la Oficina del Censo y el registro de votantes estatales. En algunos condados de Texas, el exceso de votantes en comparación con el número de ciudadanos en edad para votar llegó a 187%. En Nuevo México, la irregularidad fue de 177%. En Dakota del Sur el exceso detectado fue de 171%. De acuerdo con el Huffington Post, en un reportaje que reveló la relación entre Smartmatic, Sequoia y Dominion, la propiedad intelectual de los sistemas de votación de Sequoia, adquiridos por Dominion Voting Systems, sigue siendo propiedad de la empresa, a pesar de la declaración de prensa bastante engañosa difundida por Dominion en 2010. Los dueños de Sequoia vendieron la compañía el 4 de junio de 2010. El comprador fue una pequeña empresa canadiense dedicada a la fabricación de equipos de votación electrónica y escáneres ópticos, Dominion Voting Systems, propiedad de John Poulos, presidente de la compañía, y James Hoover, vicepresidente. Robert Giuliani explicó que Dominion es una compañía propiedad de otra compañía llamada Smartmatic, a través de una empresa intermediaria llamada Indra. Se trata de una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre telecomunicaciones, transporte, defensa, energía, entre otros. En 2018, Dominion anunció públicamente que había sido adquirida por su equipo de management y por Staple Street Capital. Dominion fue rechazado 3 veces por expertos en comunicaciones de datos de la Secretaría de Estado de Texas y la Oficina del Fiscal General, por no cumplir con los estándares básicos de seguridad. Sin embargo, fue utilizado en 28 estados de Estados Unidos, incluidos varios de los swing states, como Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin. Rudy Giuliani encabeza el equipo legal del presidente Donald Trump para denunciar el fraude en las elecciones presidenciales. Giuliani, un experimentado y hábil político, tomó como bandera las irregularidades que rodean a Dominion. La principal asesora legal de Trump y fiscal asistente de los Estados Unidos, Sidney Powell, declaró: el 3% del voto total fue modificado en papeletas preelectorales, recopiladas digitalmente, utilizando el programa AMER y el software Scorecard. El teniente general del Ejército de los Estados Unidos, Thomas McInerney, anunció que había en marcha un complot para perpetrar fraude durante las elecciones de 2020. McInerney escribió al detalle 2 operaciones encubiertas regenteadas por la CIA, clasificadas como AMER y Scorecard. Ambas fueron diseñadas por la Agencia Central de Inteligencia, luego de ocurridos los eventos del 11 de septiembre de 2001. AMER es un programa de contrainteligencia para funciones de monitoreo, utilizado para hacer acciones de espionaje en redes protegidas, como ejemplo, en máquinas para votación, sin ser detectadas. Scorecard es una aplicación destinada a la manipulación de votos, que modifica los mismos mediante transferencia de datos. AMER y Scorecard fueron diseñados por Dennis Montgomery, bajo la supervisión del director de Inteligencia Nacional, James Clapper, y la del entonces director de la CIA, John Brennan. Christopher Krebs, director de la Agencia para Ciberseguridad e Infraestructura, fue despedido por el presidente Donald Trump. Brennan, Clapper y Krebs son discípulos del Comité Nacional Demócrata. Russell Ramsland Jr., cofundador de Allied Security Operations Group, experto en ciberseguridad, y otros grupos de analistas, han sido los encargados de realizar la auditoría a petición del juez del 13 Circuito, Kevin Elsinheimer. El magistrado había aprobado la incautación de 22 máquinas de Dominion, en el condado de Antrim, Michigan, para que fueran exploradas. La auditoría narra que la tasa de error electoral admisible establecida por la Comisión Federal Electoral es del 0,008%.
Sin embargo, en el examen forense del sistema de Dominion detectaron que la tasa de error es del 68,05%. El equipo también descubrió que hubo intentos de borrar registros. Los registros de seguridad del propio servidor, con fecha anterior al 4 de noviembre, han sido eliminados. La programación del sistema fue cambiada el 23 de octubre y luego otra vez el 5 de noviembre. Cambios que afectan la forma de leer y tabular las boletas, y que afectan a los resultados. Esos cambios en el software están prohibidos. La Agencia de Seguridad de la Ciberseguridad e Infraestructura, parte del Departamento de Seguridad Nacional, informa que las elecciones presidenciales de 2020 fueron las más seguras en la historia de Estados Unidos. Los oficiales electorales también dijeron que no encontraron ninguna evidencia de que cualquier sistema de votación haya eliminado o perdido votos, haya cambiado de voto o que estuviera de alguna manera comprometido. En 2014, bajo el proyecto Delian de la Fundación Clinton y con una donación de $2.250.000, la compañía Dominion Voting apoyará con máquinas de votación automatizadas y brindará acceso a la tecnología de votación a las democracias emergentes y posconflicto para América Latina, el Caribe y África, con el pretexto de que muchas democracias emergentes sufren violencia postelectoral, debido al retraso en la publicación de los resultados electorales. De acuerdo con el Washington Post, Dominion también informó donaciones realizadas, entre $25,000 y $50,000 a la Fundación Clinton. Resulta curioso y paradójico que el presidente de la gran potencia, que parecía la principal beneficiaria de un orden económico mundial neoliberal, parezca hoy el principal enemigo de la globalización y de los organismos creados para promoverla. Trump pretende dar marcha atrás a la globalización. Trump trata de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de Canadá, Japón, México y la Unión Europea, e intentó gravar con altos aranceles las importaciones de diferentes mercancías procedentes de China y de países aliados. Trump está presionando a la Reserva Federal para que sea flexible en la subida de tipos. A Trump no le gustan ni los tipos de interés altos, ni el dólar fuerte. Pero esto socava la independencia del Banco Central.